Esto es Sonora Radio, la nueva voz de la comunicación. Aquí comienza Punto Crítico, el programa que cuestiona, profundiza y plantea nuevas perspectivas. Prepara tus ideas, porque esto ya empezó. Hola, hola. Bienvenidos a una nueva edición de Punto Crítico, el espacio donde las ideas confrontan, se analizan y se defienden con fuerza. Hoy tenemos 5 nuevas voces que llegan con argumentos sólidos y posturas firmes sobre temas que nos afectan a todos. Ponte cómodo porque aquí no venimos a quedarnos callados. Empezamos. Sucede que me acerco a un centro de salud a sacar cita médica para poder lograr que me atendieran. Y me encuentro con la novedad y la sorpresa de que ahora las citas médicas se piden o se solicitan bajo un número en el cual tú tienes que escribir, que llamar también al 171 que se les voy adelantando, y que tienes que agendar citas de esa forma. Entonces yo dije, perdón, ¿cómo así? ¿No me dan la cita ahorita que con el papelito y todo? No, me dicen ya no. Entonces me toma por sorpresa y digo, wow. ¿Qué sucede? Que ya acostumbrado a los tiempos de la década robada, como decíamos, perdón, la década del presidente Rafael Correa, algunas personas decían la década robada. Bueno, entonces, y nos llenaron de infraestructura, mega y construcciones y todo, pero el nivel de servicio daba mucho de qué hablar. Entonces, todos sabemos eso, nadie puede decir lo contrario. No necesitamos contrastar esa información porque sabemos que los niveles de servicio en ciertos ministerios de salud pública o en ciertos lugares públicos de empresas públicas no son tan buenos. Pero encontrarme con esta novedad en que puedes agendar cita no estaba aplicado en el Ministerio de Salud Pública. Lo sabía en el IES. En el IES sabía que sí se estaba aplicando porque, bueno, también he utilizado el sistema de seguro del IES y el sistema médico, el seguro médico como tal. Pero no estoy en la actualidad trabajando y entonces me necesitaba hacerme atender. Entonces me acerco a la ventanilla donde la persona que me va a ayudar con la cita y me dice esto. Y me dice, no, tiene que marcar a este número, hacerlo virtualmente por el teléfono, por vía WhatsApp, perdón, o llamando al 171. Y yo me quedé así sorprendido, de verdad que es muy sorprendido porque ustedes saben cómo es la situación y las atenciones médicas. Y entonces yo dije, bueno, está bien. Me retiré, entonces no me quedé con las ganas. Entonces lo que hice fue escribir el número y les cuento que sí. La verdad que sí, es como que estuviera en una institución privada, en una empresa privada. La atención me contesta en la inteligencia artificial. Hola, ¿qué tal? Por favor, ayúdanos con tu número de cédula. Yo ingreso el número de cédula. Y dependiendo del subcentro de salud que esté cercano de tu domicilio, en mi caso Los Tintos, tengo un subcentro de salud, te da el número da las opciones de atención. En mi caso es el tema de odontología, medicina general, obstetricia y medicina familiar. Sí, correcto. Te da las opciones y tú dices, wow, bueno, cogí medicina familiar para ver qué tal. Y sí, seguía el siguiente paso. Si te puedes agendar tu cita para acá, que ya les cuento algo también muy interesante de las fechas de cita y todo eso. Como ustedes saben, últimamente cuando uno iba a sacar su cita, bueno, ya hace como unos meses atrás, uno llevaba su cita, iba y te demoraba alrededor de un mes y medio. Hasta 2 meses ha pasado. A mí me ha pasado. Lo personal a mí me ha pasado hasta 2 meses. Resulta que ahora lo puedes hacer al siguiente día. Yo específicamente hice la consulta el 8 de mayo. Hago los procedimientos que me pidieron por vía WhatsApp y resulta que puedo agendar cita el 9 de mayo. ¿Qué les parece? Optimizado el servicio de agendamiento de citas en los centros y subcentros de salud de la provincia del Guayas. No sé hasta ahora escalando las otras provincias, pero sí, eso se está implementando a nivel nacional.
un aplauso para el Ministerio de Salud Pública por hacer óptimo el servicio y la atención a la ciudadanía, porque eso no se ve en otros ministerios. Lo veía en el IES, bueno, estoy pagando, ¿no? Pero en el Ministerio de Salud Pública y en los subcentros de salud, este sistema es para sorprenderte. No a cualquier, no es normal este tipo de cosas. Y esto me da a entender que están haciendo las cosas mejores, están implementando nuevos sistemas para poder para tener la mejor atención a la ciudadanía. Porque, señores, ustedes saben que a nosotros pagamos los impuestos y no pagamos impuestos para que nos atiendan mal. Entonces, uno requiere de un buen servicio, porque uno no va a pedir que te regalen, porque uno ya sabe qué es lo que hace. Entonces me tomó, vuelvo a insistir, me tomó por sorpresa y me quedé sorprendido y digo, excelente, pues tengo que aplaudir. Como crítico tengo que aplaudir, estoy dando mi opinión normalmente y la verdad es que me siento contento, podría decirlo, contento de ver que se maneje esta forma, se dé una mejor atención a las personas. Me preocupa sí un poco, hay un poco la preocupación. ¿Qué pasa con ese adulto mayor que de pronto está solo y no tiene ese acceso a la tecnología? Que también lo investigué y lo puse así. ¿Qué pasa que si la persona adulta mayor no tiene ese acceso, se puede acercar al mismo centro de salud? Y te cuento que la persona que está encargada de agendar citas te ayuda a sacar la cita. ¿Qué te parece? Vuelvo a aplaudir al Ministerio de Salud por hacer estas cosas y mejorar el nivel de servicio de atención a la ciudadanía, porque en realidad eso no lo veíamos así, no estaba así y me parece muy, muy bien. A mí me tomó por sorpresa porque en realidad yo no lo había visto ni en redes sociales, ni en televisión local. Yo dije, ¿en qué momento me perdí eso si siempre estoy al tanto? Y dije, wow. Pero bueno, te lo estoy diciendo en este momento para que vayas viendo la situación. De hecho, si eres de Los Tintos, porque creo que de momento es en Los Tintos, en el subcentro de Los Tintos, te dejo el número en este momento en una imagen para que lo copies. Ahí va, te va el número. Es el 0961171171. O puedes llamar al 171 totalmente gratis, no necesitas tener saldo para poder agendar tu cita y hacerte atender. Bueno, como les decía, es mi única preocupación eso del adulto mayor, pero se sanó mi preocupación. Dice entre mí, bueno, qué chévere que el nivel de servicio esté mejorando, los doctores estén atendiendo de mejor manera, porque no solo me quedé en agendar la cita, claro que fue el siguiente día para ver qué tal estaba la atención. Y también me quedé sorprendido, la verdad es que fue muy buena la atención de la doctora que me ayudó, la persona que me recibió para hacer los controles de medida de peso y estatura y presión arterial y todo. Y yo dije, estamos bien, estamos mejorando. Sí sería bueno que este sistema de agendamiento de citas de pronto se aplique en otros ministerios donde tenga que ver con la atención del usuario, para que logre optimizar el tiempo. Señores, sabemos que el tiempo es escaso y que a veces uno está enfermo y lo que menos quiere es pasar tiempo, quiere estar en descanso. Y que se den este tipo de cosas me hace sentir bien, me hace decir, bueno, está haciendo bien, los ministerios están haciendo bien, liderados por el señor presidente, y no sin ningún sesgo adicional, sino que tengo que decir las cosas como son porque las viví, las experimenté y las palpé y dije, bueno, si es así, las contrasté yo mismo y puedo decir, sí, están mejorando en este tema. Obvias razones, hay muchos otros temas que yo me quiero centrar en el sistema de salud o el sistema de servicio de atención que dan el salud en los ministerios. De pronto las medicinas, que eso lo hablaremos en otro momento, la verdad es que sí hay ciertas fallas porque en realidad a mí sí me dieron medicina cuando me fui a atender y me dieron las jarabes y las pastillas y yo, excelente, muy bien. La verdad que felicito al Ministerio de Salud, felicito al presidente en esta nueva gestión porque en realidad lo está haciendo mejor, está
manejando en otro nivel la atención, y eso es bueno. No nos estamos quedando en las décadas como hace 10 años en la década del señor presidente del expresidente Rafael Correa, o en la del señor Guillermo Lasso, o en la del señor Lenín. Hemos mejorado, porque yo me acuerdo que con el señor Guillermo Lasso no pasaba eso, que debía seguir agendando la cita con los papelitos. E inclusive cuando él estuvo en el primer mandato del presidente Daniel, todavía seguíamos agendando con papelitos, y ahora encontrarte con esta novedad, bueno, entonces creería yo que vamos por buen camino. Dios quiera y no cambiemos, no nos vayamos hacia otro lugar, y sigamos en esa línea de dar un mejor servicio a la ciudadanía, porque, señores, es lo que merecemos como ciudadanos: una vida digna, un trato digno, porque así debe que ser, porque así debe de ser, porque somos personas y tenemos que tratarnos como personas, tener empatía, señores, tener empatía, y esto es para todos los ministerios. Así tiene que ser, de una mejor manera, una mejor atención. El nivel de servicio tiene que ser óptimo en instituciones públicas. De hecho, debería sobrepasar el nivel de servicio en las instituciones privadas. Eso es lo que tengo que decir. Me pareció muy interesante, vuelvo y repito, insisto en esto de ser muy interesante, porque en realidad sí me pareció muy bueno, y es un aplauso para el ministerio y para el presidente. Sigamos así, esperemos, como digo, no nos desviemos y no cambiemos ese rumbo que vamos muy bien. Esperamos cosas mejores, muchas cosas mejores para la ciudadanía, para mejorar este nivel, para tener una vida digna, más que todo por el derecho de una vida digna, como lo dije hace un momento. Hoy vamos a hablar sobre un tema que en su momento afectó a todos los ecuatorianos. Todos los ecuatorianos sufrimos por este tema, y es que ahora nos preguntamos, ¿acaso regresarán en este nuevo año? En 2024 vivimos una crisis energética que nos dejó muchas lecciones, pero también unas que otras preguntas. El país se vio sumido en un escenario de cortes de electricidad, y aunque el gobierno implementó algunas soluciones en su momento, la realidad es que estamos caminando sobre una cuerda floja. Si no tomamos medidas urgentes, la crisis podría repetirse, y esta es mi preocupación, es mi pregunta de hoy. ¿Estamos realmente preparados para evitarlo? Para entender el por qué llegaron los apagones, tenemos que revisar un poco esta estructura energética del Ecuador, de nuestro país. Según el Ministerio de Energía y Minas, aproximadamente el 72% de la electricidad nacional proviene de fuentes hidroeléctricas. Esto, en teoría, es una ventaja para nosotros, porque usamos una fuente limpia y renovable. Pero hay un gran problema detrás de todo esto. La dependencia casi exclusiva de esta fuente nos vuelve extremadamente vulnerables, sobre todo en el clima. Ecuador actualmente cuenta con 71 centrales hidroeléctricas operativas, que en conjunto tienen una capacidad instalada de 1.586 megavatios. De estas 71, 32 son de pequeña y mediana capacidad, ubicadas en 14 provincias, y aunque cada una tiene una capacidad individual de entre 2 a 49 megavatios, en conjunto aportan el 30% de la electricidad hidroeléctrica del país. En 2024 fuimos golpeados por un episodio de sequía prolongado, agravado por los efectos del fenómeno del Niño, que redujo significativamente el caudal de los ríos que alimentan nuestras principales represas, como son Paute, Coca-Cola Sinclair, Mazar y Sopradora. Estas infraestructuras, que usualmente operan a un nivel de reserva del 70 al 80%, cayeron por debajo del 30% en algunos casos. Pero este no es el único motivo por el cual estas pueden dejar de funcionar. Para esto, tenemos que entender cómo funcionan algunas de las hidroeléctricas de nuestro país. Una de las hidroeléctricas más grandes es la de Coca-Cola Sinclair, con una capacidad instalada de 1.500 megavatios, lo que representa aproximadamente el 30% de la generación eléctrica nacional. Está ubicada en la provincia del Napo, sobre el río Coca, y fue construida por la empresa china Sinhydro. La planta opera como una hidroeléctrica de paso, es decir, no cuenta con un embalse para almacenar agua. El agua del río Coca es desviada hacia un túnel que conduce a las turbinas de la central. Estas turbinas generan electricidad
mediante la fuerza del agua, que fluye a alta presión. La energía producida es luego distribuida a través del Sistema Nacional de Transmisión Eléctrica. A pesar de su capacidad, Coca-Cola Sinclair enfrenta varios desafíos que limitan mucho su operación óptima. Una de ellas son los sedimentos del río. El río arrastra partículas sólidas como arcillas, arenas y troncos y pueden dañar las turbinas. Para mitigar esto se instaló un desarenador con un sistema de lavado llamado Sedicon. Sin embargo, este sistema ha mostrado fallas, especialmente durante las crecidas del río, lo que ha obligado a paralizar la planta para retirar manualmente los sedimentos. También tenemos la erosión regresiva desde el colapso de la cascada de San Rafael en 2020, en plena pandemia. El fenómeno de erosión regresiva ha avanzado río arriba, acercándose a las obras de capacitación de la hidroeléctrica. Si la erosión llega a esas estructuras, podría destruirlas, dejando la planta inoperativa. También tenemos las fallas estructurales. Se han identificado más de 7.600 fisuras de las distribuidores de agua, que son esenciales para dirigir el flujo hacia las turbinas. Estas fisuras pueden comprometer la integridad de la casa de máquinas y reducir la eficiencia de la generación eléctrica. Otro problema que también presenta es el diseño sobredimensionado. La planta fue diseñada para generar 1.500 megavatios, pero estudios técnicos indican que el caudal del río solo permite una producción óptima alrededor de 975 megavatios. Esto significa que la planta rara vez opera a plena capacidad. También tenemos la demora en obras de transmisión. Aunque la planta fue inaugurada en 2016, las obras de transmisión eléctrica necesarias para distribuir su energía se completaron recién en 2019. Esta demora limitó su capacidad de abastecer a regiones como Guayaquil durante varios años. Así que sí, por una parte, una de las razones principales por las cuales estas hidroeléctricas no funcionaron de la manera correcta fue en parte por la sequía que se presentó en el país, pero también, en su gran mayoría, por las condiciones en las que operan y la falta de mantenimiento de las infraestructuras. Y aquí viene un punto clave. No contamos con suficientes plantas alternativas para suplir esa falta. Las termoeléctricas sí existen, pero muchas están obsoletas, fuera de servicio o requieren diésel importado también para funcionar, lo que eleva los costos y la dependencia externa. En medio de esta crisis, el gobierno recurrió a importar energía desde Colombia, que también enfrentaba sus propios desafíos climáticos en ese momento. Lo más preocupante es que este no es un caso aislado. Ecuador comenzó a sustituir otras fuentes de energía por hidroeléctricas desde los años 50, cuando se empezó a construir sus primeras hidroeléctricas como la de Pisayampa, y a partir de ahí han ocurrido 5 crisis energéticas, una en 1983, una en 1992, en 2009, una en 2016, que no fue precisamente una crisis energética, pero fue cuando se inauguró Coca-Cola Sinclair en Napo y Sopladora, ubicada en Azuay, en donde presentaron problemas técnicos como fallas estructurales y a pesar de la capacidad instalada, el sistema eléctrico enfrentó dificultades operativas y económicas. Una también en 2016 y la más reciente en el periodo de 2023 y 2024. Estas situaciones fueron causadas principalmente por una sequía severa que también afectó los niveles de agua en los embalses de las principales centrales hidroeléctricas del país. Pero todo esto va de la mano con un mal mantenimiento de las infraestructuras por parte del gobierno. Es un patrón que se repite y que demuestra que no hemos aprendido lo suficiente ni hemos invertido lo necesario para romper con esta vulnerabilidad estructural. Los apagones no solo significa quedarse sin luz, significa la interrupción de la vida económica, social. Según el ministro encargado de Energía y Minas, Roberto Luque, se estimó que cada hora de corte de energía generaba una pérdida de 12 millones de dólares, lo que equivale a 72 millones de dólares diarios, como podemos observar en el siguiente video. Lo cual genera un aproximado de 72 millones de dólares diarios, que es bastante considerable
y desafortunado y que estamos trabajando para salir. Estas cifras fueron respaldadas por la Cámara de Industrias y Producción, que detalló las pérdidas por sector. En el comercio hubo pérdidas de aproximadamente 30 millones de dólares diarios. En las industrias hubo pérdidas de alrededor de 14.1 millones de dólares diarios. En las exportaciones también, pérdidas de cerca de 12.6 millones de dólares diarios. Las pequeñas empresas, muchas de ellas informales o sin respaldo de generadores eléctricos, vieron reducidos sus ingresos diarios. Por ejemplo, negocios como panaderías, tiendas de barrio o talleres dejaron de operar durante las horas de corte, perdiendo clientela y producción. En el ámbito también doméstico, miles de familias enfrentaban dificultades como para cocinar, estudiar o incluso conservar sus alimentos. En zonas rurales donde los servicios básicos ya son precarios, los cortes también afectaron a los suministros de agua potable, ya que muchas de las bombas de distribución funcionan con electricidad. También, por ejemplo, en los hospitales, aunque hayan plantas de respaldo, no todas funcionan al 100%, poniendo en riesgo las vidas humanas. Además, la percepción pública del país también se ve afectada. Un sistema energético inestable es una señal de alerta para los futuros y posibles inversionistas. ¿Y qué hizo el gobierno? En respuesta a la crisis del 2024, tomó varias medidas a corto plazo, entre ellas comprar electricidad a Colombia, como ya había mencionado, la reactivación de algunas termoeléctricas como Esmeraldas 2 y Sasha, y campañas para reducir el consumo eléctrico doméstico. También se anunciaron inversiones en mantenimiento de hidroeléctricas, pero sinceramente estas son medidas reactivas, no proactivas. Parchean el problema, pero no lo solucionan. ¿Dónde están los planes para diversificar nuestra matriz energética? Ecuador tiene altísimo potencial solar en regiones como la sierra, como la costa, y potencial eólico en diversas zonas altas. Sin embargo, según las cifras del propio ministerio, al menos del 2% de nuestra energía proviene de fuentes renovables no hidroeléctricas. Tampoco se ha hecho lo suficiente para modernizar la red de transmisión. Nuestro sistema pierde cerca del 10% de la electricidad generada por la ineficiencia y fugas, lo que es inaceptable para un país que ya sufre por falta de generación. Lo que más me preocupa de toda esta situación es que en lugar de aprender de la crisis, parece que estamos esperando al próximo desastre que ocurra para tomar las decisiones realmente audaces. No se trata solo de diversificar fuentes, se trata también de cambiar nuestra cultura, nuestra mentalidad. Necesitamos un compromiso real con la eficiencia energética, incentivar el uso de buenas prácticas de energía, fomentar la construcción de edificios con bajo consumo energético, promover hábitos responsables de consumo en hogares, en empresas, en organismos públicos y privados. Por ejemplo, países como Uruguay y Costa Rica han logrado una diversificación energética ejemplar, con más del 90% de su electricidad proveniente de fuentes renovables variadas. ¿Por qué Ecuador, con condiciones geográficas similares, no puede lograr lo mismo? También debemos hablar de la educación energética. Si las personas no entienden cómo funciona el sistema, qué lo hace vulnerable o cómo pueden contribuir para aliviar la carga, difícilmente lograremos una solución integral. Programas de conciencia desde las escuelas, campañas en medios, formaciones técnicas para nuevas generaciones de profesionales del sector energético son pasos fundamentales. Finalmente, quiero hacer un énfasis en que la solución a este problema, a esta crisis, no es exclusiva solo para el gobierno. Todos tenemos un rol que desarrollar. Desde sí, efectivamente, el gobierno, hasta nosotros como ciudadanos teniendo cuidado de apagar las luces innecesarias. Los apagones del 2024 fueron una clara señal de alerta. Nuestra estructura energética está en riesgo y si no actuamos, el futuro nos traerá nuevas crisis aún más graves. Debemos de dejar de depender casi exclusivamente de las hidroeléctricas y avanzar hacia una matriz energética diversificada, resiliente y sostenible. Esto incluye inversión de energías renovables como solar, eólica, biomasa, geotérmica, así como una modernización completa del sistema eléctrico nacional. Pero esto solo será posible con una voluntad política, inversión sostenida y participación ciudadana activa. Muy buenos días. Hoy quiero hablarles sobre un tema que en lo personal me preocupa y es el aumento de casos de tosferina en Ecuador.
Cuando leí que a inicios de este 2025 los casos aumentaron a 321, no pude evitar preguntarme, ¿cómo es posible que una enfermedad prevenible y con vacuna pueda resurgir de esta manera? Según datos del Ministerio de Salud Pública, ha habido un aumento de 321% de casos de tosferina en Ecuador, a comparación con años anteriores. Cabe recalcar que este no es un virus que ha aparecido en este 2025, no, sino que ya estuvo en años anteriores, pero quizás no tomó fuerza como ahora. Está presente también en otros países, claro que sí, como en Colombia, Brasil, Panamá y ahora incluido Ecuador. Hasta el momento sabemos que la mayoría de casos concentrados se encuentra en la provincia del Guayas, seguida por Manabí, Pichincha y Santo Domingo. Esto me hace pensar que no estamos tratando con un problema aislado, sino con una crisis de salud pública real que estamos viviendo como país. Este virus no solo habla de la enfermedad en sí, sino de algo más profundo, que es la fragilidad de nuestro servicio de prevención sanitaria. ¿Pero por qué ha pasado esto? Pues pienso que una de las causas ha sido la disminución de la cobertura de vacunación después de la pandemia del COVID. Muchos padres de familias todavía dudan de esta vacuna y por eso no acuden a la respectiva vacunación con sus hijos o de ellos mismos. Yo entiendo que nuestro sistema de salud estuvo saturado, pero también pienso que no se ha recuperado la confianza en la vacunación infantil como deberíamos. Aquí es donde entra este tema de que muchos padres todavía dudan. O veámoslos por otro lado, simplemente no tienen acceso a servicios médicos, lo cual es alarmante, porque si no nos vacunamos, abrimos puerta a que entren este tipo de enfermedades. No solamente encontramos a la tosferina, aquí en Ecuador tenemos a la leptospirosis y a la fiebre amarilla, que son enfermedades que afectan a un grupo extremadamente vulnerable, como son los niños, personas adultas y personas con enfermedades crónicas. En el caso de la tosferina, la tos puede parecerse normal, puede durar días, incluso meses, pero si no se trata a tiempo, claro que puede ser mortal. A continuación vamos a ver un video del ministro de Salud Pública en donde da declaraciones de cómo ha afectado y cuántas vidas de niños ha cobrado esta enfermedad como la tosferina. Tenemos, por desgracia y lamentablemente, 7 niños que han fallecido de este tema. Es un agente infeccioso aún de naturaleza desconocida, pero les puedo indicar que el Ministerio de Salud Pública ha hecho un despliegue epidemiológico completo. Estamos investigando fuentes de agua, estamos investigando contacto entre las distintas comunidades, estamos investigando fuentes de alimentación, porque hay que averiguar cuál es la causa de este malestar, de esta enfermedad que está aquejando a distintos niños. Sin embargo, no hay que descartar que puedan ser varias causas o incluso que no tengan relación los unos con las otras. No podemos hablar de una enfermedad contagiosa grave. Estas palabras me dejan con mucha preocupación y muchas preguntas. ¿Cómo es posible que no se haya prevenido estas muertes? ¿Cómo es posible que nuestro sistema de salud pública haya fallado? Necesitamos y exigimos respuestas concretas para prevenir más tragedias como esta. Los niños debemos protegerlos y cuidarlos. Nosotros debemos garantizar que el sistema de salud pública sea garantizado para todos. Y aquí es donde me detengo un momento. Pienso en aquellos padres que perdieron a su hijo. Pienso en aquellos hospitales con salas llenas de bebés con problemas respiratorios, con oxígeno, sufriendo. El ministro de Salud Pública también dio a conocer un comunicado en el que se exige a los padres de familia que accedan con sus hijos a los establecimientos más cercanos para la respectiva vacunación. El Ministerio de Salud Pública implementa acciones para aumentar la cobertura de vacunación en población infantil a escala nacional y así prevenir enfermedades.
Ante ello, se solicita a los padres de familia llevar a sus hijos a los establecimientos de salud cercanos al domicilio, para así recibir la dosis de vacunación según la edad menor. Además, recordamos que es obligación de los padres de familia, representantes legales de niños, niñas y adolescentes, incluso entidades educativas, instituciones públicas y privadas, vigilar el cumplimiento del esquema de regulación de vacunación, según lo refiere la Ley Orgánica de Salud. Este comunicado lo dio el Ministerio de Salud Pública el 14 de abril de 2025. Pero aquí entra lo que mencionamos anteriormente. Anteriormente se dijo de que muchos padres todavía dudan de esta vacuna. Y no niego, no descarto que aún sigue estando el mismo panorama. Hay padres que por creencia de la vacuna, en el tiempo del COVID se crearon mitos, que si te vacunas te cae autismo, que si te vacunas te cae a futuros tipos de enfermedades, que si te vacunas, incluso se llegó a pensar que si te vacunas te hacías zombie. Y no descarto que muchos padres de familia siguen con estos mitos y creencias, y que quizás por eso tienen ese miedo en llevar a vacunar a sus niños o vacunarse ellos mismos. Y aquí es donde me pregunto, ¿qué tipo de sociedad somos si permitimos que los más pequeños sufran por negligencia o desinformación? Para mí, la salud infantil es sagrada, incluyendo la educación, las prevenciones, las campañas activas y, por qué no decirlo, la responsabilidad ciudadana. ¿Que el Ministerio de Salud Pública ha reaccionado ante esto? Sí. Se han creado alertas epidemiológicas también. Se ha activado campañas de vacunación en escuelas y en comunidades también. Por un lado tenemos a la DTaP, que es la vacunación infantil, y por otro lado tenemos a la TDAP como vacunación para las mujeres embarazadas. Pero siendo honesta, creo que se está actuando demasiado tarde. ¿Por qué? Porque debido a no actuar con rapidez al inicio de este año, quizás no hubiéramos estado pasando por este tipo de noticias que hoy en día lamenta nuestro país. Y lo más grave de esto es que no existe una estrategia comunicacional que se vincule con lo emocional y lo racional de la gente. Las campañas no solo pueden quedarse en afiches o poner un cartel que diga vacúnate, no, debemos llegar hacia las familias, hacia esas familias que viven en zonas marginadas, que quizás no tienen acceso a información, que quizás no tienen una vigilancia epidemiológica. Necesitamos darles a conocer que la vacuna no es solo una inyección. La vacuna es una barrera entre la vida y la muerte de una persona. Hagamos una pequeña reflexión de todo esto. Estos virus, no solo hablando por la tosferina, hablemos de tosferina, leptospirosis y fiebre amarilla. Estos virus nos están queriendo hacer un llamado de atención, a que no bajemos la guardia, a que no basta con una sola pandemia para dejar todo lo demás. La prevención en la salud es muy importante, que se puede cambiar con decisiones pequeñas, sí, pero con decisiones constantes. Y quiero culminar mi intervención dando a conocer una idea simple pero poderosa. Vacunarse es un acto de amor y de responsabilidad, no solo para uno mismo, sino para los demás. Cuidemos como ciudadanos, cuidemos nuestro entorno, cuidemos nuestros niños, cuidemos nuestras personas adultas, cuidemos a esas personas con enfermedades crónicas y cuidemos a esas personas vulnerables. Y si queremos un país más sano, más solidario, más justo, debemos de empezar por proteger a quienes no tienen voz, que son nuestros niños. Muchas gracias. Buenas tardes. Hoy me presento frente a ustedes no como una periodista ni como una comunicadora. Me presento ante ustedes como una ecuatoriana que se encuentra dolida, indignada con lo sucedido. El 9 de mayo sufrimos un atentado contra nuestros soldados en el Alto Punino,
donde fueron atacados por la guerrilla. A nuestros soldados que se encontraban resguardando nuestras tierras, protegiendo nuestras tierras de esta bendita minería ilegal en el Amazonas. Porque esto no es de ahora, esto no es de 1 año, 2 años, 3, esto es de décadas. Esto es de décadas, presidentes, han pasado muchos presidentes y ha seguido lo mismo y nadie ha hecho nada. Pero este 9 de mayo sufrieron un atentado. Es doloroso, porque como seres humanos, como ciudadanos, sentirse vulnerable, indignado de preguntarnos qué pasó, qué sucedió con la estrategia, con la inteligencia, con los satélites, con los drones, qué sucedió, por qué nuestros militares no fueron alertados del ataque. La Fiscalía se acercó a Orellana para retirar el cuerpo de los 11 militares y hacer una capilla ardiente para luego ser trasladado a Quito y entregado a sus familiares. Entregar a sus familiares 11 cuerpos, padres, hermanos, hijos, sustento económico de algunas familias. No basta con un mensaje o decir en un tweet, vamos a poner las banderas a media asta, luto por 3 días. No, no basta, no es suficiente. No es suficiente, señor presidente. Como dice el periódico El Comercio, los soldados pertenecían a la brigada número 19 de Napo. Se movilizaban en 4 equipos de combate, respaldados por labores de inteligencia. Labores de inteligencia. ¿Qué sucedió con los labores de inteligencia? ¿Qué pasó? ¿Por qué no actuó? Murieron sargentos, primer cabo, soldados. Murieron nuestros hermanos, dando la vida por nuestra tierra, por proteger a nuestra familia, a nuestros familiares amazónicos, por nuestra comunidad amazónica, por combatir la guerrilla, por combatir esta cadena delictiva de ilegales. El comandante general del Estado, del Ejército, señaló que están investigando si alguien de adentro de la Fuerza Armada dio detalles a la guerrilla de lo que se iba a hacer, dónde iban a estar nuestros militares, porque fueron atacados, abruptamente fueron atacados. Es un silencio a voces. ¿Por qué el poder económico del crimen organizado podría desvanecer o doblegar el sentido de nobleza, el sentido de un soldado? Cuando ya pasó el problema, cuando tenemos nuestros 11 soldados muertos, recién queremos hacer depuración, recién queremos hacer eliminar la manzana podrida porque está afectando a las manzanas buenas. Recién ahora se tenía que esperar la muerte de inocentes, o tenía que pasar algo fuerte para recién decir vamos, vamos. Nunca dice ya se lo está haciendo. Eso ya debería estar desde ya depurando esas malas personas, esas lacras, porque esos son. Disculpe que se los diga, pero esos son. Esperamos, señor presidente, que esto no quede en el aire, que esto no quede solo con un mensaje, vuelvo y repito, o que quede olvidada y que sea una noticia más, y que ya después de los 3 días de luto se olvidó, ya pasó, no sucedió nada, y no exista esa verdadera depuración y sacar esas manzanas podridas. Hoy hago un llamado desde el dolor, pero también como ciudadano, a la convicción, a los familiares que lo sentimos mucho, que Dios le dé fuerza.
Al pueblo ecuatoriano le digo que esto no fue contra los 11 militares, esto fue contra el país. Y al Estado le exigimos, basta de discursos vacíos, esos discursos que no llevan a nada, esos discursos que quedan en un cartón olvidado. Necesitamos mano fuerte, necesitamos seriedad. Necesitamos seguridad para nuestro país, para nuestra gente, para nuestros ciudadanos. Tenemos derecho a vivir en un país donde se respire paz. Tenemos derecho a andar tranquilos en los parques con nuestros hijos. No podemos permitir que el miedo nos invada y que el miedo nos encierre. No podemos permitir que la muerte de nuestros soldados queden en impunidad. No lo podemos permitir. No podemos permitir eso, que se quede en un mensaje, que se queden en el pésame a los familiares, que vamos a hacer esto, que vamos a darle educación, vivienda. No. Que la muerte de nuestros 11 soldados marque un antes y un después. Que marquen la diferencia y comiencen a sacar a las lacras, comiencen a sacar a esas personas que están vendidas a otras guerrillas, a otros grupos narcotraficantes. Porque eso sucedió. Lamentablemente eso sucedió. Y como ciudadana duele. Porque no perdimos, repito, 11 soldados. Perdimos a nuestros hermanos que estaban resguardando nuestras tierras, que estaban protegiendo nuestras tierras. Y fueron vilmente acribillados, asesinados. Y espero que esto no quede en impunidad. Que esto dé el resultado de brindarnos un país más tranquilo. La inseguridad nos gobierna, vivir con miedo no es normal. ¿Cuántas veces has salido de tu casa pensando que ese día podrían robarte? ¿Cuántas veces has cambiado de ruta o has guardado bien tu teléfono o has evitado una calle solo por miedo? Hoy te vengo a hablar con rabia, con impotencia, porque esta no es solo mi voz, es la voz de miles de personas que dejaron de sentirse libres. Vivir con miedo no es normal. La inseguridad nos gobierna y nos está matando por dentro y por fuera. Y no es exageración, no es paranoia, no es algo que me estoy inventando. Es la realidad de un país que se nos cae a pedazos. Un país donde las balas, las extorsiones, los secuestros, las vacunas y los cuerpos mutilados ya son parte del paisaje. Y ustedes que me están viendo, que me están escuchando, saben que es verdad, que es así. Y si te parece poco, escucha esto. Ecuador se sitúa como el país más violento de América Latina. Un asesinato cada hora. Así lo publica el diario El País. En los primeros 50 días del año se documentaron 1.300 homicidios. 1.300. Eso significa que alguien muere asesinado cada 60 minutos. Y no lo digo yo, lo dicen los expertos. Las pandillas están más armadas y más organizadas y mejor entrenadas que nunca. ¿Y dónde pasa esto? ¿Dónde siempre? Guayaquil, Durán, Esmeraldas, Manta, Quevedo, Santo Domingo. Pero la verdad es que ya no hay zona segura. Vamos con esta noticia. 22 personas asesinadas en una sola noche. Sí, pasó en Guayaquil
Y ya no es una película, no es algo ficticio, es la vida real, es Ecuador. Y si esto no nos despierta, entonces ya estamos muertos por dentro. Vamos con el gráfico. Masacre en Nueva Prosperina, 22 muertos y 3 heridos en diferentes domicilios. Así lo reportó El Universo. La policía detalló que los hechos violentos se registraron en Sociovivienda, La Casuarina y la entrada de la 8. ¿Sí? ¿Lo están escuchando? 22 muertos en una sola noche, en diferentes casas. Como si fuera una limpieza social, como si fuera algo así nomás, como si la vida no valiera nada, como si fuera cualquier cosa. Y esto no es una noticia cualquiera, es una muestra brutal de lo que estamos viviendo, porque mientras unos duermen, otros simplemente no despiertan. Y algunos dijeron que se maten ahí entre ellos, ahí entre bandas. Otros advirtieron que esa violencia iba a salir de las cárceles y a meterse a barrios. Periodistas, académicos, activistas dijeron, lo predijeron, pero nadie escuchó. ¿Y qué pasó? Pasó lo que estamos viendo. La violencia se apoderó de barrios enteros y seguimos con el mismo discurso, con el mismo viejo discurso. Se están matando ahí entre bandas. No puedo aceptar eso, porque ahí, aparte de delincuentes, viven gente honrada, menores de edad, niños, madres de familia. Esto ya no es aguantable. Y si algo puedo hacer desde aquí con este micrófono y esta cámara es decirlo con claridad, no estoy de acuerdo. El país está cansado, queremos algo de certeza, algo de esperanza. Hace un par de años, una colega periodista salió llorando al aire, destrozada por esta misma violencia, esta misma inseguridad. Y si no se acuerdan, veamos un fragmento de eso. ¿Qué esperamos? Andrés, hasta yo tengo miedo de hacer ahora mis coberturas. La semana pasada casi nos roban 2 veces en menos de una hora. Ayer también. Está invivible Guayaquil. Ya no sé qué le pasa a las autoridades. ¿Qué esperan para que tengamos tranquilidad los guayaquileños? Y tu desesperación, Nicole, tu desesperación, tu impotencia. Discúlpame, pero ya me da bastante indignación tener que informar. Me da bastante indignación, Andrés, tener que informar todos los días lo mismo. Créeme que yo sueño con un Guayaquil seguro, sueño con salir tranquila y que mi familia no tenga miedo cada vez que me voy a una cobertura, Andrés. Nosotros también tenemos miedo ya. Ayer unos colegas del Universo también casi les roban en los exteriores de la penitenciaría. Ya no se puede vivir aquí en Guayaquil. Ese es el día a día de muchos colegas periodistas que salimos a reportar, pero también salimos con miedo, con ansiedad, con incertidumbre, con ese pánico de que nos puedan robar en cualquier lado. Así como tú, como yo, todos nos puede pasar, a todos nos puede pasar. Es lamentable esto. Vamos con un video de una encuesta de percepción de que los ecuatorianos no se sienten seguros caminando por las noches. Veamos esa parte, ese fragmento. El 73%, o más o menos 3 de cada 4 ecuatorianos, no siente seguridad para salir a caminar por las calles en la noche. Apenas el 27% se siente seguro al hacerlo. Los miedos de la ciudadanía son varios y se acentúan con la falta de dispositivos de seguridad. Ahora el miedo que prevalece es un miedo básico de supervivencia, ¿no? El riesgo de un secuestro, el riesgo de un asalto, el riesgo de terminar escopolaminado. Preguntamos a los ciudadanos en varias ciudades y encontramos muchas coincidencias sobre sus temores ante la ola de inseguridad. Que me salgan como un arma o un revólver, qué sé yo. Parece ser que la delincuencia ha tomado su desarrollo porque
no he visto ninguna mejoría. El robo de pronto se preocupa. Según la encuesta de Gallup, Guayas es la provincia en la que más temor tienen las personas de salir de sus hogares o trabajos a altas horas de la noche. Allí el 89% de ciudadanos se siente inseguro. Vaya donde vaya, no tiene seguridad en ningún lado, así sea debajo de su cama. Yo que soy del Guamo, la verdad que los robos, no se puede caminar, es inseguro todo. Mucho más miedo todavía porque realmente a veces no las vemos a las personas quien nos encuentra. La sensación de cada quien queda librado a su suerte, nadie puede asegurarle nada. No obstante, para cambiar esta perspectiva ciudadana, es necesario que el gobierno tome medidas más allá de los estados de excepción. Tanto no cambien las condiciones estructurales, la percepción de inseguridad va a prevalecer. De los 140 países analizados por Gallup, Ecuador tiene el índice más alto de ciudadanos que se sienten inseguros, con excepción de las zonas de guerra activas. En Quito, María Gracia Chacón, Teleamazonas. El 73% de los ecuatorianos no se siente seguro caminando de noche. 3 de cada 4 personas. Es increíble, 3 de cada 4. Y en Guayas el 89%. Y no es solo por miedo, no es solo por el miedo al robo. Es no volver a casa, es el miedo al no volver a casa. Calles oscuras, sin patrullaje, sin esperanza, así estamos viviendo. Ya no es solo que te roben el celular, nos están robando el derecho a vivir sin miedo. No solo están matando cuerpos, están matando barrios, matan sueños, matan rutinas. Ya no se puede estar en una vereda tomando una cerveza, ya no se puede estar jugando al indoor sin que pueda pasar un carro y pueda dispararte ahí. Y si matan a alguien por error, las famosas víctimas colaterales. Odio esa palabra porque siempre dicen víctimas colaterales. Y lo estamos normalizando. Eso no es normal. Eso es estar enfermos como sociedad, desmembrados, incinerados, ensacados, hasta cabezas dejadas como trofeos. ¿Y los gobiernos? ¿Qué hicieron? Lenín Moreno, Guillermo Lasso, Daniel Noboa. La de siempre. Estado de excepción acá, estado de excepción por acá. Desde el 2019 venimos con lo mismo. ¿Y qué ha cambiado? Nada. Estamos peor. Ya basta. ¿Hasta cuándo vamos a seguir soportando todo esto? Nos llenan de discursos, de promesas, de cadenas nacionales, pero en la calle no hay paz. En la calle hay miedo. Y lo peor que nos estamos acostumbrando a esto. Nos venden humo con operativos, uniformes que traen a un gringo acá para la seguridad. Pero seguimos igual. Nos matan igual. No quiero ver más titulares llenos de sangre. No quiero abrir el periódico y leer 22 muertos como si fuera el marcador de un partido de fútbol. Y no me digan que no se puede. Claro que se puede. Pero no quieren. Porque mientras ellos están rodeados de escoltas, nosotros vamos con Dios y con miedo. Con miedo a hacer nuestro trabajo, a salir a las calles. Porque yo no me pienso callar. Este país ya no necesita discursos, necesita acción, necesita coraje. Y sobre todo necesita que despertemos todos. Gracias por escuchar mi intervención. Nos vemos en la próxima con la esperanza de que algo, aunque sea algo en lo mínimo, empiece a cambiar. Terminamos por hoy Punto Crítico. Las ideas ya están sobre la mesa. Ahora te toca a ti moverlas, cuestionarlas y compartirlas.
Gracias por ser parte de este pensamiento que incomoda y construye. Nos vemos en el próximo programa. Esto fue Punto Crítico, una producción original de Sonora Radio, la nueva voz de la comunicación. Pensamiento crítico, voces diversas y contenido con carácter. Gracias por escucharnos. Nos reencontraremos muy pronto, con más opinión que transforma.